Vamos a compartir un tema interesante relacionado a los estudios de verificación de métodos y con especial énfasis en lo que es pruebas de quimioluminiscencia. Bien, mi nombre es César Fernández y espero que esta presentación sea entendible en primer lugar y posterior a ello ustedes, si es que todavía no lo han podido realizar en sus respectivos laboratorios, lo puedan ir ejecutando. Bien, entonces vamos a trabajar en esta revisión, un pequeño temario, en el cual vamos a hablar un poquito sobre un marco introductorio que es qué cosas son los estudios de verificación de métodos analíticos. Posterior a ello, vamos a mencionar algunos protocolos que nosotros en los respectivos laboratorios clínicos podemos ejecutar y para ello requerimos conocer algunas guías de referencia. Pueden ser guías nacionales, guías internacionales, y nosotros en el laboratorio clínico nos apoyamos bastante de las guías de la CLSI y vamos a concluir con una aplicación, ¿de acuerdo? Con un caso aplicativo de un estudio de verificación de métodos para las pruebas de quimioluminiscencia. Ok. Cuando nosotros hablamos de los estudios de verificación de métodos, dentro de un marco genérico debemos conocer, o mejor dicho, sabemos que los fabricantes de nuestros determinadas plataformas, incluyendo también los reactivos y consumibles, ellos en sus instalaciones, en sus casas matrices, son los responsables de diseñar la metodología que posteriormente van a comercializar. Por lo tanto, ellos están en la obligación de poder validar los estudios o los métodos que van a ir desarrollando en sus instalaciones. A ese procedimiento se le conoce como validación de métodos. Por lo tanto, la validación va a estar a cargo de los respectivos fabricantes. Ok, estos estudios de validación van a ser ejecutados en función al uso previsto. Es decir, ¿para qué vamos a utilizar la prueba y en qué tipo de población la vamos a ejecutar? Todo ello va a ser utilizado por los respectivos laboratorios clínicos para que puedan adquirir diferentes metodologías y la puedan aplicar en función al uso previsto, es decir, también el aspecto clínico que involucra la prueba, la población a la cual voy a atender, y también podemos por ahí incluir algunos aspectos ya del entorno en función a la población y a la localidad en la cual nosotros vamos a trabajar. Para ello, fabricante ejecuta estudios robustos para poder darle esa consistencia estadística, esa validez, tanto estadística como clínica, y con ello poder ofrecerla al mercado. Una vez que el fabricante se encarga de hacer todos estos estudios y los declara en sus respectivos, ya sean insertos de prueba o en algunos casos en los mismos manuales de los equipos. Posterior a ello, para que tenga un reconocimiento internacional, fabricante puede recurrir a algunos entes o algunas instituciones regulatorias internacionales, como por ejemplo puede ser FDA o puede ser Comunidad Europea. Estos institutos le solicitan a los fabricantes la información respectiva de sus estudios de validación con otra información documentaria adicional. Si pasan estos filtros, entonces los productos van a ser comercializados y a su vez van a tener estos visados de estas instituciones regulatorias. Una vez que estos productos van a ser comercializados, nosotros, en función a dónde se ubique nuestro laboratorio clínico, ya sea dentro de un hospital público, de repente alguna clínica, de repente algún centro de salud ocupacional, etcétera, vamos a ofertar ciertos análisis clínicos. En función a ello, vamos a ir implementando diferentes procedimientos de medida. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis a nivel del mercado y vamos a buscar adquirir el mejor instrumento con los respectivos reactivos y consumibles que podamos nosotros tener. Una vez que hemos seleccionado, y también acá hay un aspecto importante que es el tema de los costos, vamos a implementarlo en nuestro laboratorio. Ok, entonces vamos a asumir que ya hemos seleccionado adecuadamente una respectiva metodología y en nuestro laboratorio clínico va a ser nuestra responsabilidad implementar esta metodología. Para ello, nosotros vamos a ejecutar estudios de verificación de métodos. Por lo tanto, fabricante se encarga de la validación de la metodología en función al uso previsto y nosotros en el laboratorio clínico vamos a hacer estudios de verificación de métodos. Como su nombre lo dice, nosotros vamos a verificar que la metodología ha sido correctamente instalada en nuestro laboratorio y además nosotros vamos a ser capaces
de obtener el desempeño comparable con lo que el fabricante obtuvo al momento que validó su método. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es buscar evidencia objetiva obtenida en nuestro laboratorio y con ello vamos a buscar que los elementos que nosotros hayamos evaluado, por ejemplo, estudios de precisión, por ejemplo, estudios de veracidad, satisfagan los requisitos especificados. Estos requisitos especificados o estos criterios muchas veces vienen declaradas por fabricante. ¿Dónde vamos a encontrar esta información? Ya sea en los insertos o en los manuales de los respectivos equipos. Entonces aquí tenemos dos grandes fases, ¿no? Que de repente nosotros no conocemos del todo. Donde estamos más involucrados es dentro del laboratorio clínico. Pero también debemos conocer que existen estudios de validación y esa validación está bajo responsabilidad de los fabricantes. Nosotros, por lo tanto, nuestra responsabilidad en el laboratorio clínico, al momento de adquirir alguna plataforma analítica, incluyendo sus reactivos consumibles, es que debemos ejecutar estudios de verificación. Recuerden que la idea o el objetivo va a ser verificar que la adquisición que estamos haciendo realmente cumple con las necesidades y con el desempeño que nosotros esperamos de nuestras plataformas analíticas para poder dar esta confiabilidad de las mediciones cuando lleguemos a procesar las muestras de los pacientes. Por lo tanto, estos estudios de verificación de métodos se espera que los laboratorios clínicos lo ejecuten antes de procesar muestra de pacientes. Entonces, acá entra un tema importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo me tardo en hacer estos estudios de verificación? Para eso vamos a tomar como referencia algunos protocolos, algunas guías que nos dicen cómo ejecutarla, incluyendo el tiempo que involucra ello. Muchas veces los protocolos de verificación son protocolos muy resumidos, muy pequeños, que en algunos casos nos puede tardar hasta una semana. Después de esa semana, hacemos el análisis, tanto estadístico como clínico, y con ello nosotros vamos a dar esa confiabilidad de que realmente la plataforma ha sido correctamente instalada, que los reactivos, los consumibles y nosotros como parte de repente del proceso analítico estamos correctamente entrenados y con ello al final vamos a tener un impacto positivo obteniendo mediciones confiables para la muestra de los pacientes. Entonces va a ser un trabajo en realidad integrador, ¿no? Recuerden que siempre el objetivo va a ser obtener mediciones que sean confiables para la muestra de los pacientes que nosotros vamos a ir procesando. Una vez que estos estudios de verificación de métodos se han completado y con ello damos el visto bueno, recién vamos a garantizar la calidad analítica procesando el control de calidad interno y de manera periódica participando en programas de evaluación externa de la calidad. Entonces acá ya se hace un seguimiento a largo plazo, ¿no? Constantemente procesamos el control de calidad interno para validar la corrida analítica diaria y de manera periódica sería adecuado participar en programas de evaluación externa a la calidad. ¿Ok? Entonces, esto sería como que un marco general. Y vamos a hablar un poquito sobre el uso previsto. El uso previsto se habla mucho, pero ¿qué cosa es? ¿O cómo nosotros lo podemos entender? Y para ello vamos a tomar como referencia un inserto. ¿De acuerdo? Un inserto. Esta es una prueba para tiroglobulina. Vamos a ampliarlo un poquito. Y en los insertos, generalmente en la primera parte nos dice el uso previsto, ¿no? Algunos fabricantes, por ejemplo, no lo declaran como uso previsto. En este caso nos dice uso indicado, pero que sería su equivalente. Y en el uso indicado nos dice justamente cómo vamos a utilizar la prueba y sobre todo para qué nos sirve. Entonces, haciendo un pequeño resumen, la prueba es una tiroglobulina, metodología cuantitativa. Es un inmunensayo por quimioluminiscencia, ya me está diciendo la metodología, quimioluminiscencia, con todas las bondades que ustedes ya conocen. También dentro del uso previsto nos dice dónde se va a aplicar, es una aplicación in vitro. Nos dice también en qué tipo de matriz vamos a ejecutarla, es una matriz de suero humano. Y en qué analizador es exclusivo la aplicación, por ejemplo, de estos reactivos, ¿no? Nos dice que es en la serie MAGLUB. Además de ello, dentro del uso previsto, o a veces en un resumen o en un apartado de la explicación de la prueba, los fabricantes suelen colocar la utilidad clínica, ¿no? Es decir, esta prueba para qué nos sirve. Por lo tanto, esta tiroglobulina, según lo que indica el inserto del fabricante, es un marcador tumoral
que se emplea para pacientes con carcinoma tiroideo diferenciado, y no solamente ellos, sino también va a tener otra aplicación clínica, que puede ser también para lactantes, en la detección de hipotiroidismo congénito. Entonces, lo que hacen los laboratorios clínicos, dependiendo de la población a la cual van a atender, pueden ir implementando las diferentes metodologías, ¿de acuerdo? Sabiendo las bondades que puede tener cada uno de ellos. Recuerden siempre que el uso previsto generalmente está en la primera parte de todos los insertos. Lo hemos desglosado ahí paso por paso. Además, el uso previsto, ¿qué más conlleva? Como les decía, se relaciona con la población a la cual nosotros vamos a atender. El uso previsto es para qué lo vamos a utilizar, y la población atendida, en quién lo vamos a ejecutar. Es importante esto al momento que nosotros vayamos a seleccionar un procedimiento de medida. Para ello, nosotros vamos a tener algunas características o algunos atributos de la metodología. Algunos atributos pueden ser intrínsecos, que es propio de cada fabricante, en el cual, por ejemplo, ya los fabricantes determinan el límite de detección de la prueba, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la cantidad mínima que la plataforma empieza a medir de manera confiable? Por ejemplo, también se establecen los límites de linealidad. ¿Cuánto es lo mínimo y hasta cuánto es lo máximo que la plataforma analítica, incluyendo el reactivo, es capaz de medir? Posterior a ese límite de linealidad, requerirá algún proceso de dilución. Esta información está declarada en los respectivos insertos. El rango de medición analítica, de igual manera, y también, por ejemplo, límites de cuantificación, ¿no? Por mencionar algunos atributos intrínsecos. Eso, como son intrínsecos, le pertenecen a la metodología, incluyendo la plataforma analítica que nosotros vayamos a utilizar. Después que nosotros, conozcamos estos atributos intrínsecos, nosotros vamos a ir monitoreando en función del tiempo atributos de desempeño. En estos atributos de desempeño, por ejemplo, podemos evaluar precisión, podemos evaluar la veracidad, que son dos atributos que generalmente los métodos cuantitativos son monitoreados por nosotros, ¿no? Dentro del laboratorio clínico. Entonces, si tenemos una prueba cuantitativa, vamos a monitorear estos dos parámetros de desempeño, la precisión y la veracidad. La precisión no es nada más y nada menos que la cercanía o la proximidad que nosotros tenemos al medir una misma muestra. Por ejemplo, un mismo material de control. Tenemos el nivel de control 1, lo vamos a medir día tras día en nuestra plataforma analítica del mismo lote, y vamos a ver qué tan precisos, o sea, qué tan cercanas son las mediciones una tras otra en función de un periodo de tiempo. Entonces, ahí estamos evaluando la precisión de nuestro método. Para ello vamos a también establecer algunos criterios para delimitar hasta cuánto estamos adecuados, y por encima de un valor, de repente nuestro método es muy impreciso. La veracidad nos va a indicar qué tan verdaderas son nuestras mediciones si es que lo comparamos contra un valor de referencia, entre comillas, un valor correcto. Nosotros decimos que en el laboratorio clínico siempre reportamos resultados confiables. Entonces, esa confiabilidad, ¿cómo lo podemos llevar desde un punto de vista objetivo? La única forma es que nuestra plataforma procese materiales de control, y estos materiales de control, a su vez, nosotros conozcamos el valor verdadero o el valor correcto. Entonces vamos a comparar la medición obtenida en nuestra plataforma con este valor correcto. Cuando hablamos de veracidad, no solamente vamos a evaluar un valor, sino vamos a evaluar un conjunto de mediciones. Con este conjunto de mediciones obtenemos un valor medio, y nuestro promedio lo enfrentamos contra este valor de referencia. Mientras más cercano estemos, nuestros métodos ganan veracidad. En otras palabras, las mediciones van a ser verdaderas. Bien, entonces estos atributos generalmente son evaluados ya sea en una primera instancia, es decir, cuando una plataforma recién se instala en el laboratorio clínico, hacemos estudios de precisión y veracidad, y después estos parámetros los monitoreamos en función del tiempo, a través del control de calidad interno y participando en programas de evaluación externa de la calidad. Ok, esto para métodos cuantitativos. Para métodos cualitativos, generalmente tenemos sensibilidad diagnóstica, especificidad diagnóstica. Al final, todo ello, lo que nosotros hagamos en nuestro laboratorio clínico, siempre va a ser pensando en lograr una exactitud de medida.
¿De acuerdo? Esta exactitud, recuerden que cuando nosotros procesamos muestra de pacientes, solamente la procesamos una sola vez si es que todo el proceso preanalítico ha sido desarrollado de manera adecuada, y ese valor que nosotros obtenemos se espera que sea una medición exacta, es decir, que contraste con la condición del paciente al momento de la toma de muestra. Y ese valor es el que nosotros vamos a liberar en los informes de los resultados que después el médico clínico tomará para poder darle atención a un paciente. ¿Ok? Entonces, eso a manera general. Y ahorita ya vamos a centrarnos un poquito más en lo que son los estudios de verificación de métodos. Y para ello les vamos a tomar como referencia el estándar ISO 15189, que seguramente ya conocemos. Recuerden que las normas ISO son normas de jerarquía, y en este caso la norma que es aplicable a los laboratorios clínicos es el estándar ISO 15189, que en diciembre del año pasado ha tenido una cuarta edición, es decir, se acaba de actualizar hace poquito, con lo cual la versión vigente es la versión 2022 del año pasado. Entonces, dentro de ese estándar internacional, el requisito 532 nos habla justamente sobre los estudios de verificación de métodos. ¿Por qué les cito esto? Para que tengamos la referencia de que la ejecución de los estudios de verificación de métodos no es algo que se me ocurre, no es algo que se le ocurre a otra persona o a alguna institución, sino que esto se rige a nivel internacional mediante esos estándares que justamente logran tener, o mejor dicho, proporcionan las herramientas para que los laboratorios tengan esta capacidad y sobre todo mejoren sus procesos, ¿de acuerdo? Que demuestren la competencia técnica al momento de que ejecuten las mediciones de la muestra de los pacientes. Bien, ¿qué nos dice este requisito? Que el laboratorio debe disponer de un procedimiento para verificar que se pueden realizar correctamente los métodos de análisis antes de comenzar a utilizarlos. Entonces, esto es importante, ¿no? Los estudios de verificación de métodos se deben ejecutar antes de procesar muestra de pacientes, asegurando que se alcance el desempeño requerido según lo declarado por el fabricante o por lo establecido por el método. Recuerden que el fabricante valida el método y los estudios de validación son declarados en los insertos o en los manuales. Entonces vamos a tomar esa información para poder contrastar el desempeño requerido por nosotros. También nos menciona que las especificaciones de desempeño para el método de análisis confirmadas durante los estudios de verificación deben ser aquellos pertinentes para el uso previsto de la prueba. Recuerden que una prueba puede tener también diferentes usos previstos. Una prueba nos puede servir como una prueba de tamizaje, una prueba de screening. También esa misma prueba nos puede servir como diagnóstico, como una prueba confirmatoria o como una prueba que tal vez nos sirva para un monitoreo de algún respectivo tratamiento. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos dice el estándar. ¿Qué más nos menciona? Que el laboratorio debe asegurar que el alcance de la verificación del método de análisis debe ser suficiente para asegurar la validez coherente de los resultados pertinentes para la toma de decisiones clínicas. Ok, entonces nos deja a nosotros dentro del laboratorio que definamos qué protocolos van a ser necesarios que nosotros ejecutemos para darle esa validez. Para ello, muchas veces nosotros que a veces no tenemos de repente a nivel nacional algunas guías o algunas directrices, podemos valernos de instituciones internacionales. Caso CLSI, el Instituto de Estándares en Laboratorio Clínico Norteamericano. Entonces, el CLSI elabora guías desde hace muchísimos años que justamente proporcionan a los laboratorios clínicos las pautas para poder ejecutar diferentes actividades, incluyendo estudios de verificación de métodos. Aquí, por ejemplo, les cito el protocolo de la CLSI, el EP15 en su versión A3, que justamente nos brinda los lineamientos para poder verificar la precisión y estimar el sesgo. Tenemos guías exclusivas, por ejemplo, para otros campos, caso de hematología, caso para pruebas cuantitativas para poder verificar la linealidad y para métodos cualitativos, por ejemplo, a través del EP12. Son guías proporcionadas, o mejor dicho, comercializadas por la CLSI. No son las únicas guías o normativas que nosotros podemos utilizar. Si buscamos de repente en algunos países vecinos, caso México, también tiene una guía para validación y verificación de procedimientos de medida. Tenemos guías, por ejemplo, europeas,
tenemos guías, por ejemplo, francesas, y en el caso de Perú, que es de donde provengo, el Instituto Nacional de Calidad, que es nuestro ente regulador en temas de calidad a nivel país, dentro de la directriz de acreditación ha elaborado ya hace algunos años directrices para verificar los métodos. Tenemos directrices, por ejemplo, para métodos cuantitativos y también para métodos cualitativos. Estas directrices que les comento de Perú están libres en la página web. Si desean, al final les puedo dar el enlace para que ustedes la puedan revisar a mayor detalle. Y aquí se describen justamente los protocolos que nosotros podemos tomar y ejecutar en nuestro laboratorio clínico, ¿no? Para poder justamente buscar evidencia de que realmente el desempeño que estamos obteniendo con nuestras pruebas es el requerido para el uso previsto que nosotros vamos a estar ejecutándolo en nuestra rutina diaria. Ok, entonces, hasta aquí lo que hemos visto es diferencia entre una validación y una verificación, algunas guías de referencia, y ahora lo que vamos a trabajar es ya la ejecución en sí de estos protocolos. Cuando nosotros vamos a ejecutar estos estudios de verificación de métodos, según lo que nos dice el lineamiento de la ISO 15189, el personal con la autorización y competencia apropiada debe revisar los resultados de las verificaciones y con ello registrar que los resultados cumplen con los requisitos especificados. Es decir, le vamos a dar el visto bueno de que la plataforma ha sido correctamente instalada, que con los estudios de verificación hemos alcanzado el desempeño requerido para nuestro método y por lo tanto podemos ya procesar muestras de pacientes. En el día tras día aseguramos la calidad con el control de calidad interno y también con los programas de evaluación externa de la calidad. Ok, dentro de las directrices que les comentaba, aquí por ejemplo les muestro la directriz de verificación de métodos cuantitativos de Perú, Instituto Nacional de Calidad, y nos pone algunos lineamientos, y lo bueno de estas directrices es que ya nos indica qué protocolo vamos a aplicar. Por ejemplo, si queremos verificar método para procedimientos cuantitativos, debemos ejecutar precisión, veracidad, linealidad, límites inferiores en el caso sea requerido, y los intervalos de referencia. Ahora, en esta presentación, por un tema de tiempo, solamente vamos a revisar los dos primeros, el protocolo para precisión y también para veracidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a conocer el desempeño de nuestro procedimiento de medida? Les había comentado que la directriz de verificación de métodos nos dice que debemos ejecutar estudios de precisión y veracidad. Ok, ¿para qué? Para conocer el desempeño inicial de nuestro método. Y si el desempeño inicial es el que nosotros requerimos, le damos el visto bueno y procesamos muestra de pacientes. Pero si el desempeño inicial no es el que nosotros esperamos, hacemos un alto, nos contactamos con nuestros proveedores, ¿no? Para ver, de repente hay algún tema a nivel de la instalación, a nivel de la configuración del equipo, a nivel de repente de los reactivos, la conservación, o de repente algún tema de capacitación, ¿no? Que nosotros como usuarios de repente podemos desconocer y que de repente nuestros amigos proveedores todavía no nos han brindado esa información. Entonces, hacemos esta observación, después nuevamente retomamos estos estudios y se espera que los estudios sean aceptados, ¿no? Generalmente los estudios de verificación son estudios, como les decía, en un periodo corto de tiempo, pero que nos brindan información importante sobre nuestro desempeño inicial para nuestros procedimientos de medida. Dos parámetros de desempeño que les comentaba son precisión y veracidad. Para la precisión, que en su lado negativo sería imprecisión, va a ser cuando nosotros tenemos nuestros materiales de control. Por ejemplo, tenemos un nivel 1 y vamos a medirlo varias veces en nuestra plataforma analítica, recién instalada. Con ello vamos a obtener mediciones. Cada puntito negro es una medición. Vamos a definir un criterio de aceptación. Asumamos que el círculo es el criterio. Si todas las mediciones están dentro de nuestro criterio, esto también lo podemos llevar en una gráfica. Decimos que el método es aceptable. Significa que nuestro método es preciso para el requerimiento que nosotros hemos definido. Ese sería el caso bueno. El caso de repente no bueno va a ser cuando al procesar el material de control nuestras mediciones son muy dispersas.
en función al criterio que hayamos definido previamente. En ese caso, nuestro método es impreciso. ¿De acuerdo? Esto lo llevamos también en una gráfica y sería algo como ello, ¿no? Más achatado en el centro y más alargado en los extremos, porque las mediciones son más dispersas. Estadísticamente, solo monitoreamos ya sea con desvío estándar o con coeficientes de variación. Recuerden que el parámetro estadístico relacionado a la precisión es el desvío o coeficiente de variación. Bien, entonces, esta sería una característica de desempeño. Para veracidad es cuando nosotros vamos a tener el material de control, vamos a procesarlo varias veces, así como acá, y con ello vamos a obtener una distribución de datos. Algunos datos estarán en la zona media, otros más hacia los extremos. Si tomamos todos los datos y calculamos un valor promedio, ¿de acuerdo? Obtenemos un promedio de nuestras mediciones, y si este promedio lo enfrentamos contra un valor correcto, un valor verdadero, por ejemplo, de este mismo material de control, del mismo lote, va a tener un valor asignado, un valor verdadero. Si comparamos nuestro promedio con este valor verdadero, esa distancia se le conoce como sesgo. Entonces, la veracidad estadísticamente lo monitoreamos a través del sesgo. Si nuestro sesgo es pequeño, significa que nuestro promedio está bien cercano a ese valor verdadero, nuestras mediciones son más veraces, son más verdaderas. Pero si es que el sesgo es grande, nuestras mediciones en promedio pierden veracidad. ¿Ok? Entonces, estas dos características de desempeño son las que nosotros solemos evaluar de manera inicial en los estudios de verificación de métodos. Bien, para ello vamos a ejecutar un caso aplicativo. Vamos a tomar como referencia la guía de la CLSI, el protocolo EP15 en su versión A3, y vamos a empezar con la verificación de la precisión. Entonces, este protocolo de la CLSI nos sirve no solamente para poder verificar la precisión, sino también para poder estimar el sesgo, o sea, conocer qué tan verdaderas son nuestras mediciones. Además, estas guías las ejecutamos nosotros en el laboratorio clínico. Recuerden que esta guía es de aplicación del usuario de laboratorio. Nosotros que estamos en el día a día en el laboratorio clínico somos quienes debemos ejecutar esos protocolos de verificación. ¿Qué nos dice esta guía? Resumiendo, para el estudio de precisión nos dice que debemos verificar dos condiciones de precisión. Por un lado, la condición de repetibilidad. ¿Repetibilidad en qué consiste? En procesar el material de control en un periodo corto de tiempo, o sea, hacer varias mediciones en un periodo corto de tiempo. Entonces, cuando hacemos muchas mediciones, por ejemplo, en un mismo día, ahí estamos evaluando la precisión en condiciones de repetibilidad, y con ello obtendremos un respectivo desvío estándar o coeficiente de variación. La guía también nos dice que además debemos verificar la precisión intralaboratorio. Se diferencia de repetibilidad porque la intralaboratorio es cuando nosotros hacemos mediciones en diferentes días. Hagámosles cuenta que estamos procesando el control de calidad interno. Procesamos el día lunes, martes, miércoles, jueves, así sucesivamente. Si agrupamos los datos, por ejemplo, de un determinado mes, estamos evaluando la precisión en condiciones de precisión intralaboratorio. Ahí tenemos las dos diferencias. Repetibilidad es el estudio en el mismo día, procesando el material de control varias veces el mismo día, y precisión intralaboratorio es cuando procesamos el material de control en varios días. ¿Ok? Estas dos condiciones se deben verificar según la guía EP15A3. Con ello vamos a obtener un coeficiente de variación para repetibilidad y un coeficiente de variación para precisión intralaboratorio, ¿no? Eso es en inglés, W, Witting, y L de laboratorio, intralaboratorio. Estos coeficientes que nosotros vamos a obtener van a ser contrastados contra la información de fabricante. Fabricante la tomamos de los estudios de validación y por lo tanto el fabricante declara un coeficiente para repetibilidad y otro para precisión intralaboratorio. ¿De dónde vamos a tomar esta información? De sus respectivos insertos, ¿no? Aquí, fabricante declara esta información. ¿Cuál es la idea? Comparar nuestros coeficientes. Se espera que nuestros coeficientes de variación sean comparables con los del fabricante. ¿Qué significa ello? Que nuestros coeficientes deben ser
A lo mucho deben ser iguales que los del fabricante. Lo ideal es que sean menores. Y con ello ya estamos obteniendo precisión, la precisión requerida de nuestro método. Por lo tanto, si nuestros coeficientes, repetibilidad se compara con repetibilidad de fabricante, precisión intralaboratorio se compara con precisión intralaboratorio de fabricante. Si nuestros coeficientes son iguales o menores a los del fabricante, entonces nuestra precisión ha sido verificada. Es decir, hemos alcanzado el desempeño de nuestro método según lo que el fabricante ha declarado. Si nuestros coeficientes son más grandes que los del fabricante, aquí tenemos un rechazo de nuestra precisión y esto nos llevará a hacer otro análisis en el cual debemos buscar los límites de verificación de fabricante, volvernos a comparar y se espera que tengamos una aceptación. Entonces, este sería el protocolo cuando nosotros queremos evaluar la precisión de nuestro método. Recuerden que el objetivo ¿cuál es? Fabricante ejecuta estudios de validación, estudios robustos, con muchos datos. Por lo tanto, sus coeficientes son coeficientes robustos. En otras palabras, coeficientes que se esperan que sean más grandes que los que nosotros obtengamos cuando verificamos, que son con protocolos más cortitos, con condiciones ideales y con menos variabilidad. Entonces, se espera que nuestros coeficientes sean menores que los del fabricante. Si es así, hemos verificado. Si no es así, tenemos un rechazo que posteriormente debe ser analizado. El otro protocolo que también nos dice la guía es la veracidad, ¿no? A través de la estimación del sesgo. Nosotros al procesar o al ejecutar el estudio de precisión vamos a obtener una media, un promedio del material de control. Este promedio del material de control va a ser comparado contra un límite de verificación que va a depender del material de control que nosotros estemos utilizando. ¿De acuerdo? Esta media se va a comparar contra un intervalo de verificación. Si es un intervalo, va a tener un límite inferior y va a tener un límite superior. ¿Cuál es el valor medio? Justamente el valor asignado o el valor correcto del material de control. Se espera, para poder dar una verificación estadística, que nuestro valor medio, es decir, nuestro valor asignado que está acá, como les decía, se genera el intervalo, un límite inferior y un límite superior, y nuestro promedio, de acuerdo, nuestro promedio, por ejemplo, que el promedio esté por acá, se espera que nuestro promedio de las réplicas esté dentro del intervalo de verificación. O sea, que esté nuestra media, que esté incluido en el intervalo de verificación. Si nuestra media está incluida en el intervalo de verificación, quiere decir que tenemos una verificación estadística aceptada. Si es que nuestra media se encuentra por fuera del intervalo de verificación, significa que tenemos un rechazo estadístico. Entonces la guía nos dice, si tenemos un rechazo estadístico, todavía tenemos otro chance. Vamos a evaluar ahora el impacto clínico. Para poder valorar el impacto clínico, vamos a estimar el sesgo. ¿Se acuerdan que les decía que el sesgo lo vamos a tomar con nuestra media? Vamos a ver qué tan distante está del valor de referencia. Esta distancia se le conoce como sesgo. Vamos a ver este sesgo qué tan grande es. Cuando nosotros vamos a analizar el sesgo, ya pasamos a una verificación clínica. Entonces vamos a definir una meta para ese sesgo. Para ello vamos a tomar las metas o las especificaciones de calidad analítica, muchas veces dados en requisitos de la calidad, como tasas máximas de error permitido. De ellos vamos a definir una meta para el componente sistemático y otra meta para el componente aleatorio. Justamente de la meta para el componente sistemático es la meta que vamos a tomar para comparar nuestro sesgo. ¿No? El modelo que se suele trabajar es de todo el requisito de la calidad o de esta especificación de calidad analítica, vamos a sacarle la mitad, es decir, el 50%. Si el requisito de la calidad vale 10, la meta para el error sistemático sería 5%. Entonces, ese criterio que hemos definido, por ejemplo, el 5%, se espera que nuestro sesgo que hayamos estimado sea menor o a lo más sea igual que este criterio. Si nuestro sesgo es igual o menor que este criterio para el error sistemático, tenemos una verificación clínica, es decir, que a pesar que tenemos un sesgo, no tenemos un impacto clínico en las mediciones de la muestra de los pacientes. Pero si nuestro sesgo es más grande que esta meta para el error sistemático,
Entonces ahí sí tenemos un impacto clínico y por lo tanto tenemos un rechazo de este estudio de verificación. ¿Qué significa esto? Que nuestras mediciones están muy sesgadas. O estamos reportando por encima de lo que deberíamos reportar, o estamos reportando por debajo de lo que deberíamos reportar. ¿Ok? Entonces, estos estudios, tanto de precisión como de veracidad a través de la estimación del sesgo, se hacen al inicio, para darle confiabilidad a nuestro método y que ello repercuta de manera positiva al momento de procesar la muestra en los pacientes. Bien, el esquema del protocolo que nos indica la CLCI es el siguiente. El protocolo corto es el 5×5, significa 5 replicados por día durante 5 días. Entonces, para ello vamos a tener este caso, que es una tiroglobulina que maneja 2 niveles de control, y empezamos con el nivel 1. ¿De acuerdo? En el día 1, vamos a asumir que sea el día lunes, vamos a procesar las 5 réplicas. Segunda réplica, tercera, cuarta y quinta réplica. Estas 5 mediciones se hicieron en el mismo día para este nivel de control. Vamos a hacer lo mismo el día número 2, por ejemplo el día martes, el mismo nivel, 5 replicados más. El día 3, el día 4 y el día 5. Entonces, este sería el esquema de protocolo. 5 replicados durante 5 días, ¿no? El protocolo es el 5×5. Con esto vamos a evaluar precisión y también vamos a evaluar veracidad. La precisión, recuerden que son 2 condiciones. Repetibilidad, porque en el mismo día vamos a ver qué tanto varían las mediciones. Estoy evaluando repetibilidad. Y después, cuando juntamos las 25 mediciones, estamos evaluando precisión intralaboratorio, que es el total, porque estamos trabajando con 5 días. Esto nosotros lo podemos trabajar, por ejemplo, con el instituto en el cual laboro, Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad. Hemos desarrollado ya hace algunos años una plantilla en Excel en el cual justamente nos ayuda a poder trabajar el análisis estadístico de esos protocolos. Aquí hemos cargado los datos del nivel 1 en los 5 días, las 5 réplicas hemos cargado, y con ello vamos a hacer un análisis estadístico. Entonces, estas 25 mediciones, según lo que nos dice el protocolo EP15, debemos generar un filtro para buscar valores atípicos o valores aberrantes, ¿no? En el cual vamos a definir un límite inferior y un límite superior según el test de Groups. Y si alguno de estos datos se encuentra por debajo o por encima de ese valor, se considera un valor atípico y debería ser observado, posteriormente eliminado probablemente. En este caso, estas 25 mediciones para el nivel 1, todas están dentro del intervalo. Por lo tanto, las 25 mediciones son adecuadas. Hemos pasado la primera fase de este protocolo. Hacemos lo mismo para el segundo nivel. En el segundo nivel de esta tiroglobulina, por ejemplo, si en el nivel 1 hemos empezado el día lunes, en nivel 2 también empezamos el día lunes, hacemos las 5 réplicas. Réplica 1, 2, 3, 4 y 5. Llegamos al día 2, 5 réplicas más, día 3, día 4 y día 5. Tenemos lo mismo, repetibilidad, evaluación en el mismo día, y si juntamos todos los datos, sería precisión intralaboratorio. Hacemos el análisis estadístico para este nivel 2, tenemos acá la muestra número 2, el análisis estadístico con los 25 datos. De igual manera generamos nuestros criterios para saber si tenemos algún valor atípico o algún valor aberrante. En este caso, todos los datos están dentro, por lo tanto, hemos aceptado los 25 datos. ¿Ok? Entonces, esta sería la primera etapa. ¿Qué más nos dice el protocolo? Ahora debemos evaluar la precisión. Para la precisión nos dice que debemos establecer el análisis de varianza de un factor, el ANOVA de un factor para cada muestra. El análisis de varianza de un factor nos sirve para poder evaluar coeficientes de variación en las dos condiciones. Para repetibilidad, este sería el coeficiente de variación, y para precisión intralaboratorio, este sería nuestro coeficiente de variación. Bueno, ahí tienen las referencias. Nuestros coeficientes de variación, les había comentado, se deben enfrentar contra especificación de fabricante. Aquí tenemos las especificaciones de fabricante. Lo que está de amarillo y de color morado son los criterios, es decir, los coeficientes para repetibilidad y precisión intralaboratorio de fabricante. ¿De dónde provienen estos valores? Me voy al inserto de la tiroglobulina, ¿de acuerdo? Me voy al inserto, y fabricante declara justamente en estos insertos
los estudios de validación en características de desempeño. Y me ubico en el apartado de precisión. De aquí fabricante me dice que trabajó con el protocolo EP5, que se utiliza para validar. Nosotros utilizamos el EP15, que es para verificar. Ojo, no confundirse con ello. Y además nos declara la tabla. Aquí fabricante trabajó con pool de sueros y también con materiales de control. ¿Cómo sé qué información voy a tomar acá? Para esto es importante ver nuestro valor medio. Nuestro valor medio es 40 unidades, 40.7. Me ubico en el valor medio de fabricante, ¿de acuerdo? De los materiales de control. Y trato de buscar el valor más cercano a 40. Recuerde que nosotros vamos a utilizar materiales de control que no necesariamente van a ser iguales a lo que el fabricante ha utilizado al momento que validó. Por lo tanto, nuestra media no va a ser igual a la del fabricante. Para ello vamos a ubicarnos en la que se aproxime más. En este caso, materiales de control, el valor medio más cercano sería el nivel 2. Ok, con eso tenemos información dentro de la ejecución, entre ejecuciones y total. Aquí también vamos a hacer la transformación. Dentro de la ejecución significa, en otras palabras, el desvío o el coeficiente obtenido cuando se hacen muchas réplicas en un mismo día. En otras palabras, repetibilidad. Y cuando hacemos, y acá vamos a tomar justamente el coeficiente de variación para el nivel más cercano, el nivel medio, que sería 3.26. Ese valor es el que vamos a colocar en nuestra tabla, para poder compararlos. Y para precisión intralaboratorio vamos a hacer lo mismo. Aquí la precisión total, que sería el equivalente a intralaboratorio, tomamos el coeficiente de variación, de acuerdo, del nivel 2, que sería 3.89, y es el que nosotros vamos a colocar en nuestra tabla. Ya tenemos las especificaciones de fabricante. Ahora lo que toca es compararnos lo que nosotros hemos obtenido para repetibilidad contra fabricante y precisión intralaboratorio de nosotros versus lo declarado por fabricante en su respectivo insert. Esa comparación la tenemos acá. Primero colocamos nuestra evaluación para repetibilidad 1.35. Tomamos la información de fabricante 3.26. 1.35 es menor que 3.26, sí. Por lo tanto, nuestro estudio para repetibilidad ha sido aceptado. Este valor de 3.27 es el valor que ustedes ven acá, que sale de los límites de verificación de fabricante, que son los valores de fabricante agrandados estadísticamente. Pueden crecer hasta un 30% adicional. ¿Por qué se da esto? Porque fabricante, cuando hace sus estudios de validación, ellos trabajan como mínimo 60 datos, lo ideal es 80, inclusive más datos, y nosotros hemos obtenido estos coeficientes con 25 datos. Como la cantidad de datos no son iguales, justamente la guía nos dice que debemos también establecer los límites de verificación de fabricante. Como les decía, a manera general, estos coeficientes pueden crecer hasta un 30% adicional. Por lo tanto, si en la primera evaluación mi coeficiente es más grande que lo declarado por fabricante, todavía me puedo comparar contra los límites de verificación de fabricante. Esa sería la segunda comparación. Si a pesar de ello mi valor es más grande, ahí sí el estudio estaría rechazado. En este caso no es necesario porque en la primera evaluación ya estamos dentro. Entonces hemos pasado a repetibilidad. Hacemos lo mismo para precisión intralaboratorio. Ahora vamos a tomar 1.72, coeficiente intralaboratorio. Y vamos a tomar la información de fabricante, 3.89, coeficiente intralaboratorio de fabricante. Comparamos, se espera que nuestro valor sea igual o menor a lo del fabricante, estamos aceptados, y por defecto estimamos el VL de fabricante, ¿no? En este caso tampoco es necesario aplicarlo. La precisión intralaboratorio también ha sido verificada. Nivel 1 ha sido aceptado tanto para repetibilidad como para precisión intralaboratorio. Vamos a hacer lo mismo para el nivel 2. Tenemos la tabla de ANOVA. Lo que nos interesa de acá son los coeficientes de variación para repetibilidad y precisión intralaboratorio. Comparamos contra especificación de fabricante. Para ello voy nuevamente al inserto. Me ubico en el valor medio de nosotros, de nuestro material de control. Y aquí en materiales de control me ubico en el valor medio más cercano. Si se dan cuenta, fabricante obtuvo 80 mediciones. Entonces me ubico en el valor más cercano. En este caso sería el nivel 3. Y con ello, dentro de la ejecución, ya sabemos que es repetibilidad, coeficiente de variación, 2.13, y ese es el valor que vamos a colocar acá. Y para precisión total o intralaboratorio,
nos ubicamos en la columna de coeficientes de variación, 2.99, y lo vamos a colocar acá. Ya hemos tomado la información de fabricante. Ahora lo que corresponde es compararnos. Primero empezamos con repetibilidad, 1.05. Comparamos contra 2.13. Como es menor, el estudio de repetibilidad también ha sido aceptado. Ya no requiere aplicar el VL de fabricante. Entonces, hemos pasado bien repetibilidad. Y contrastamos ahora con precisión intralaboratorio. Precisión intralaboratorio sería 1.05. Comparamos contra información de fabricante, 2.99. 1.05 es menor que 2.99. Por lo tanto, también está aceptado el estudio de precisión intralaboratorio. Conclusión para el estudio de precisión es que tanto en nivel 1 como en nivel 2 de la tiroglobulina, para esta metodología de quimiluminiscencia, ha sido verificado. Cuando decimos que ha sido verificado es porque no hemos superado las especificaciones de fabricante. Por lo tanto, esta evaluación inicial de nuestro método ha sido aceptado y es el punto de partida para nosotros decir que la plataforma ha sido correctamente instalada, que el desempeño obtenido por nosotros es comparable con el del fabricante, y eso nos da confianza a nivel del coeficiente de variación, que nuestras mediciones día tras día va a tener una precisión dentro de un margen esperado. Complementamos este estudio ahora con la veracidad. Como hemos trabajado dos niveles de control, este es el valor asignado del material de control. El valor asignado ustedes lo pueden encontrar dependiendo del material de control que empleen. Puede estar dado, por ejemplo, en el inserto del material de control. Si trabajan ustedes con esquemas interlaboratorio, el valor asignado puede estar dado por la media del grupo par de comparación. Entonces, ese va a ser un valor de referencia. Para cada nivel que nosotros hayamos evaluado, en este caso nivel 1, como lo hemos hecho en 5 días, acá tengo las 5 mediciones del día 1, aquí tengo las otras 5 mediciones del día 2, del día 3, del día 4 y del día 5. Se evalúa la dispersión, es decir, la precisión de mi método. Y a su vez la línea que ustedes ven acá es el valor de referencia. Es el valor indicado por mi material de control. Entonces vamos a ver que nuestras mediciones día tras día o pueden subir o en algunos casos pueden bajar. Al final lo que vamos a hacer es calculamos el promedio de las 25 mediciones. Y ese promedio lo vamos a enfrentar contra este valor de referencia. ¿De acuerdo? Para poder estimar nuestro sesgo. Para ello, primero hacemos una evaluación estadística con este valor medio declarado por el material de control, valor asignado, definimos un intervalo de verificación. Entonces, nuestro promedio de las 25 mediciones, que es 40.7, se espera que esté dentro de ese intervalo. Si nuestro promedio está dentro del intervalo, tengo una verificación estadística aceptada. Si nuestro promedio estuviese por fuera del intervalo, aquí ya trabajamos con el requisito de la calidad, con la especificación de calidad analítica para esta tiroglobulina. Por ejemplo, estamos tomándolo como fuente CLIA, 21.9%. Vamos a generar justamente una meta para nuestro sesgo. Entonces, esa meta para sesgo va a ser 4.38. Esto está en concentración. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, calculamos el sesgo de nuestro procedimiento de medida. Nuestro valor medio ha sido 40.7, el valor de referencia es 40, restamos 40.776 menos 40, esto me da 0.776 en concentración. Para saber si este sesgo no tiene un impacto clínico, definimos una meta para sesgo. Esta meta para sesgo, que es el error sistemático máximo permitido, va a salir del requisito de la calidad que nosotros hayamos establecido. ¿De acuerdo? En función al valor asignado. Aquí lo tengo en porcentaje, hacemos la equivalencia en concentración y obtenemos el criterio, el límite. Como 0.7 es menor que 4.3, a pesar que tenemos un sesgo, no hay un impacto clínico. ¿De acuerdo? No tenemos un impacto clínico. Y ya por defecto calculamos el sesgo en porcentaje. ¿Ok? Entonces tenemos una aceptación estadística y también una aceptación clínica para el nivel 1. Lo mismo hacemos para el nivel 2. Para el nivel 2 tenemos nuevamente las 25 mediciones. La línea de color rojo es el valor medio, en este caso 80.3, nuestro valor de referencia. Con ello primero hacemos la evaluación estadística. Con este 80.3
se genera el intervalo de verificación, nuestro promedio 80.044, si está dentro, tenemos una aceptación estadística, y después evaluamos el impacto clínico. 80.004 restamos a este 80.3, esa diferencia es 0.25, y definimos una meta para sesgo. En este caso, vale 8.7. Como es menor, tenemos un sesgo, pero que no tiene un impacto clínico. Aquí también tenemos una aceptación clínica para nuestro nivel 2. Entonces, hemos visto los dos estudios, tanto precisión como veracidad, a través de la estimación del sesgo para esta tiroglobulina, empleando dos niveles de control. Si queremos hacer un consolidado, cruzando los dos estudios, vamos a tener lo siguiente. Tenemos la información del nivel 1, del nivel 2, esta es la media, o perdón, el valor asignado del material de control, los coeficientes de variación, nivel 1, nivel 2, el de precisión intralaboratorio, o el coeficiente total, tenemos el sesgo en porcentaje, podemos estimar el error total, lo comparamos contra nuestra especificación de calidad analítica, y con ello también podemos estimar nuestra métrica sigma, nivel 1 y nuestro nivel 2. Si lo quiero llevar de manera gráfica, hacemos un cruce enfrentando la precisión en el eje X y el sesgo en el eje Y. Entonces, si intersectamos para el nivel 1, 1.72, aquí, en el eje inferior, X inferior, y 1.94 en el eje Y. Intersectamos, y esto me indica esta línea que ustedes ven que cae de la parte superior, parte del requisito de la calidad, son las líneas que me diferencian la métrica sigma. Si está de esta línea hacia el lado izquierdo, nuestro procedimiento de medida tiene una métrica sigma igual o mayor a 6, en este caso 11.6, ¿no? Que sería un desempeño excelente, ¿no? Que lo puedo visualizar en la parte superior. Para el nivel 2 también igual, tenemos el coeficiente de variación 1.05 y el sesgo 0.32, ¿no? Por eso está bien pegado abajo. De igual manera acá en el primer triángulo, nuestra métrica sigma es de 20.6, una métrica sigma muy buena, un desempeño excelente para nuestro procedimiento de medida. Con ello decimos que la verificación del método, recuerden que esta es una evaluación inicial, ha sido aceptada. Hemos verificado precisión y también hemos estimado el sesgo. Con ello sería el punto de partida para decir que la plataforma ha sido correctamente instalada, que estamos alcanzando el desempeño esperado o requerido para nuestro método, y ello también nos indica o nos genera esa confianza para poder procesar muestra de pacientes. Recuerden que el seguimiento se hace con el control de calidad interno y con la participación en programas de evaluación externa de la calidad. Ok, bien, entonces espero no haberme pasado mucho con el tiempo asignado. No sé si tuviesen por ahí de repente algún comentario, alguna duda con respecto a esta pequeña presentación, por favor, quedo atento a sus consultas. Sí, Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su presentación. Tengo una consulta sobre estos métodos o estos procedimientos que usted ha explicado para hacer la verificación de los ensayos. Normalmente yo he escuchado también otras presentaciones muy parecidas a las que usted tiene. Y su mayoría, estas presentaciones de verificación se abordan principalmente los métodos de diagnóstico cuantitativos. Yo trabajo con pruebas y ensayos ELISA para enfermedades infecciosas, en las cuales se obtienen resultados cualitativos, pero a partir de valores numéricos. Le consulto si es factible aplicar estos procedimientos que usted ha presentado o es que hay algunas alternativas específicas para esos métodos. Ok, sí. Bueno, la presentación que acabo de realizar ha sido para métodos cuantitativos, y cuando nosotros tenemos, como comentaba, pruebas en el cual obtenemos mediciones numéricas que tienen una respuesta interna continua y son asociados, por ejemplo, a valores de corte, donde la interpretación puede ser positivo o negativo, reactivo o no reactivo.
También podemos ejecutar el estudio de precisión, tal cual les he mencionado. Vamos a tener materiales de control, hacemos diferentes mediciones en el mismo día y durante 5 días hacemos la obtención del coeficiente para repetibilidad y precisión del laboratorio. Comparamos contra fabricante. O sea, eso es lo mismo que les he explicado ahora. Lo único que va a variar es que la veracidad como tal, a través de la estimación del sesgo, la vamos a cambiar. Ya no vamos a estimar la veracidad, sino vamos a trabajar con sensibilidad y especificidad diagnóstica. Por ejemplo, para un determinado marcador infeccioso. Lo ideal, ojo, lo ideal es obtener muestras de personas que ya hayan sido clínicamente catalogadas como enfermas y de personas a las cuales se les haya descartado totalmente la enfermedad. Entonces, estas muestras que ya poseen un diagnóstico clínico, tanto positivo para personas enfermas y negativo para personas sanas, van a ser procesadas por nuestra plataforma analítica. Entonces, si ya sé que la muestra proviene de una persona enferma, al procesarla en mi plataforma, esperamos obtener un resultado positivo o un resultado reactivo. Y si procesamos una muestra proveniente de una persona sana, en nuestra plataforma esperamos encontrar un resultado reactivo o un resultado negativo. Entonces, en función a ello, vamos a evaluar sensibilidad y especificidad diagnóstica, que serían los estudios que complementan a la precisión para poder evaluar o ejecutar, perdón, estos estudios de verificación de métodos. ¿De acuerdo? Entonces, son estudios que nosotros, por ejemplo, solemos trabajarlos a través de las guías dadas por la CLCI, en algunos casos, o también, como les decía, les voy a dejar, si me permiten también, darles el enlace para que ustedes puedan descargar gratuitamente la directriz de verificación de métodos cualitativos, que es donde van a encontrar más información de lo que les estoy comentando, para que ustedes puedan ir de repente ejecutándolos en sus respectivos laboratorios, dependiendo de la metodología y de las pruebas que ustedes tal vez quieran de repente hacer estos estudios de verificación. ¿Ok? Entonces, espero haber contestado la pregunta. Sí, muchísimas gracias, muy amable. La información que les acabo de compartir en esta pequeña presentación ha sido a través de un usuario de un laboratorio en el cual se ejecutaron estos estudios, ¿no? Tanto para la precisión como para la estimación del sesgo, mediante la plataforma McLumi. El desempeño salió muy bueno, salió excelente, era lo que se esperaba. Y estos estudios se complementan, por ejemplo, no le tocaba en la presentación, pero se deberían complementar con estudios de linealidad, ¿no? Saber si mi método es lineal, es decir, midiendo valores bajos y también midiendo valores altos de la prueba. Entonces, para eso vamos a tener, se espera que el laboratorio cuente con muestras con valores asignados, muestras con valores bajos, valores medios y valores altos, y se hacen mediciones en nuestra plataforma. Después de ello se hace un análisis estadístico, generalmente una regresión lineal, y con ello se evalúa si el método es lineal o no es lineal, ¿no? De igual manera también se hace una evaluación estadística y se complementa con una evaluación clínica de la linealidad.